Y en el camino regreso a la cama, detallado. De espalda, cabeza contra el suelo, golpe ruidoso, pierdo el conocimiento, se despierta mi familia y amanezco al día siguiente en un hospital. Y después de todo tipo de análisis, parámetros normales, todo bien, entrevista con el médico, conclusión, estrés. Estrés, ¿por qué? Todo el sobrecarga, el sufrimiento, la falta de soluciones a las cosas. Un momento probablemente más duro que yo había vivido en mi vida como emprendedor. John Ross, si no se escucha, se empezaba a recordar de esto, aunque hace mucho tiempo, y nos llegó a preguntar si éramos capaces de desarrollar aplicaciones móviles con inteligencia artificial. Y le dijimos que sí a todo. Pero la realidad es que no teníamos ni idea de que eran unas aplicaciones móviles. El alcalde sabía más que nosotros que eso existía, porque no había visto allí. Y le dijimos que sí, y nos puso en contacto con Turismo de Barcelona, y finalmente eso desembocó en un proyecto. Yo estaba tratando de tirar adelante dos empresas en paralelo. El gran aprendizaje fue, si te vas a dedicar a una empresa, dedícate a una empresa. Esto de los multiemprendedores que hacen varias cosas a la vez, esto es fracaso. Esto es fracaso. Yo ahora veo emprendedores que les cuesta dar un 0,5% a un mentor que te puede ayudar a cambiar la vida. Un placer. Ya hagan pastas que quieren comprar todo en la misma aplicación. Hago un ejemplo. Si en el roadmap tú le dices Muy buenas a todos, estamos una vez más en un episodio de The Venture Studio, un canal para divulgar emprendimiento, inversión y sobre todo apoyar el ecosistema de startups. Tenemos como invitado a Eric Urieva, ha sido difícil traerlo, su agenda es muy apretada, está emprendiendo, está como presidente en B Combinator y nos comentará qué es lo que le depara a día de hoy con su negocio y con su vida, que has invertido también en muchas startups. Y que fuera de cámara me estaba interesando lo que estás llevando a cabo y también tu trayectoria, porque llevas más de 25 años emprendiendo y en la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Eric? Buenas, Enrique, encantado de estar aquí con vosotros. Yo hace apenas 3-4 años que escuché inteligencia artificial, digamos, tampoco tengo ahí marcado en el calendario cuándo fue la fecha, y tú en el año 99, Exacto. o antes. Probablemente tú, como muchos, a partir del boom de ChatGPT. Y yo efectivamente en el año 99 montamos aquí en Barcelona una empresa de inteligencia artificial llamada Intelligent Software Components, muy conocida por su marca comercial que es Isoko. Y obviamente para llegar ahí ya venía rodando con la inteligencia artificial, ¿no? Desde la carrera de matemáticas y computación ya te enseñan inteligencia artificial, ¿no? Y cuando llegué a Barcelona tuve la suerte de conocer en un domingo de barbacoa, se celebraba la graduación de varios doctores en inteligencia artificial, veinteañeros, del IIIA, Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial del CSIC, que está ahí en la Universidad Autónoma. Y en esa barbecue pues surgió la idea de vamos a montar una empresa. ¿Qué es lo que se comentaba en estas barbacoas o en este grupo tan sectario de los que sabíais que era la inteligencia artificial? ¿Veíais este camino? Claro, para los que nacemos de ahí, ¿no? Los que hemos estudiado mates o computación y te enseñan inteligencia artificial, y para los que dan un paso además de especializarse en eso, con un máster, un doctorado, pues es una conversación más de día a día, muy, muy trivial entre los que estamos en ello, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo el mundo entero es conocedor, ¿no? Es consciente de la existencia de la inteligencia artificial. Para nosotros era algo natural y obvio, ¿no? Tú ya venías avisando con tus proyectos, has montado más de 5 startups, ¿no? Cada una de ellas ha terminado en un éxito, en una salida por una adquisición de otra compañía
es lo que recibe la palabra exit o bien salida a bolsa. ¿De qué trató la primera empresa? ¿Cómo ha ido esta evolución de implementar la inteligencia artificial en tus compañías? Sí, bueno, Isoko, que como bien el nombre dice, es Intelligent Software Components, desarrollamos componentes de software inteligentes, ¿no? La verdad es que inicialmente, a nivel de negocio, teníamos muy poca madurez, éramos veinteañeros, yo tenía 28 años cuando empezamos, y mis socios también, y cada uno tenía una idea diferente de lo que queríamos como empresa. Siempre el elemento común era desarrollo de software de inteligencia artificial, ¿no? Pero teníamos ideas diferentes. Cada uno, nos habíamos propuesto incluso que cada uno desarrolle una línea de negocio diferente. En mi caso era temas de realidad virtual con IA aplicada a la medicina, porque yo venía de haber hecho un máster en Londres en ese tema y había estado trabajando con hospitales en Inglaterra para simulaciones virtuales de operaciones, etc. Y otros en otros ámbitos, ¿no? Finalmente, la realidad, y fue una bonita bofetada de mercado, es que el mercado nos guió y nos llevó, ¿no? Yo recuerdo que yo tuve la suerte de conocer en un puente aéreo a Madrid a una persona que estaba a mi lado, y me puse a hablar con él, porque soy muy conversador y hablo con cualquiera que se me ponga al lado, y el hombre se fue interesando cada vez más por lo que yo hacía, y al final de la conversación me dijo: mira, yo soy periodista del Ciberpaís, un suplemento tecnológico dominical que editaba el periódico El País, y me gustaría haceros una entrevista, ir con un fotógrafo a la empresa y haceros unas fotos y redondear una entrevista. Y así nos publicó en el Ciberpaís, se publicó un domingo por la mañana, y el lunes nos lee el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y nos hace ir la semana siguiente a visitarle y nos pide que le expliquemos qué es esto de la inteligencia artificial, nos pregunta muchas cosas y nos enseña muchas cosas también, porque él venía de haber participado en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, y ahí había aprendido lo que eran las aplicaciones móviles y se puso a hablarnos de aplicaciones móviles. Joan Clos, si nos escucha, se empezará a recordar de esto, aunque hace mucho tiempo, y nos llegó a preguntar si éramos capaces de desarrollar aplicaciones móviles con inteligencia artificial. Y le dijimos que sí a todo, pero la realidad es que no teníamos ni idea de qué eran unas aplicaciones móviles. El alcalde sabía más que nosotros que eso existía, porque lo había visto allí. Y le dijimos que sí, y nos puso en contacto con Turismo de Barcelona, y finalmente eso desembocó en un proyecto. ¿Y por qué con Turismo de Barcelona? Porque su ambición era convertir Barcelona en una ciudad turística atractiva, con facilidades de servicio, con mucha información para quien visitara la ciudad, de qué cosas eran o sea, hacer aplicaciones para todo, ¿no? Ya sea para el autobús, ya sea para encontrar sitios de interés. Para encontrar sitios de interés, temas de arte, temas culturales, temas de la ciudad, que pudieran ser de interés para atraer turistas a la ciudad y fomentar la economía a través del turismo. ¿Y esto pivotasteis con el primer negocio o fue la segunda empresa? Fue un cliente de Isoko. ¿Y cómo implementabais la inteligencia artificial en estas aplicaciones? Realmente lo que hacíamos en esa etapa de Isoko era lo que se llama collaborative filtering, que es aprender del uso de los usuarios para poder hacer recomendaciones al resto de usuarios, ¿no? Entonces esto lo aplicamos en este proyecto, lo llegamos a aplicar en e-commerce. Tuvimos muchos clientes de e-commerce, como la FNAC, por ejemplo. Hicimos la tienda online de la FNAC, la primera tienda online, que tras su primer año después del lanzamiento llegó a ser la tienda que más vendía de FNAC en toda España, ¿no?
y eso fue un hito importante. Hacíamos lo que todo el mundo hoy en día conoce que hace Amazon, ¿no? Que tú vas a comprar una cosa y terminas llevándote otras porque te han ido recomendando, que hoy en día es muy trivial y muy básico, pero en aquella época lo hacíamos muy poco. Nosotros lo hacíamos, había una empresa en Estados Unidos que se llamaba ATG, que también lo hacía, que por cierto es la que proveía de tecnología a Amazon, y nosotros lo proveíamos a otras empresas como la FNAC, o como Telefónica, o como Yadro. Para empezar, quizás desde la parte más básica, porque todos tenemos un concepto diferente a lo que puede ser la inteligencia artificial. Habrán algunos de la audiencia que se preguntarán, ostras, pero esto ya se está implementando en e-commerce, donde si habías comprado X producto, tenían tu base de datos y te recomendaban algo otro. Para que entiendan que realmente, según tú, es la inteligencia artificial. Claro, piensa que en aquella época era percibido como algo mucho más complejo y novedoso, ¿no? Amazon empezaba. Nosotros le poníamos esa parte inteligente a empresas como Amazon, ¿no? Entonces, hace los 90 empezaba el e-commerce y nosotros hacíamos que los e-commerce fueran un poco más inteligentes. Y estas recomendaciones iban dirigidas a la venta cruzada, también a conocer mejor el usuario. Venta cruzada, upselling, o sea, aumentar la venta, conocer al usuario, retener al usuario, que no se te fuera, recuperar el carrito de la compra que abandonaste, este tipo de cosas. ¿Qué es lo que entiendes tú como inteligencia artificial? Más allá del concepto, la usabilidad y lo que uno puede ganar. Mira, al final la inteligencia artificial, al final es software, estamos hablando de software en todos los casos, y es dotar al software, a la ejecución de una cierta inteligencia de forma ágil, rápida, seguramente más rápida que cualquier ser humano, porque un ordenador tiene una capacidad de procesamiento muy superior a la que podemos procesar, la que puede procesar el ser humano, ¿no? Al final se trata de esto, ¿no? Obviamente hay numerosas técnicas que a lo largo del tiempo hemos ido aplicando a través de las distintas empresas. Si quieres te hablo de la siguiente empresa, que fue Polymita Technologies. Aquí lo que hacíamos era automatizar procesos de negocios de empresas. Y como ¿Esto en qué año? La empresa la fundamos en el 93, la vendimos en el 2012 a Red Hat. Y llegamos a ser uno de los players más importantes del mundo de Business Process Management Automation. ¿Dónde usábamos a inteligencia artificial? Pues en lo que hoy en día tiene loco todo el mundo, que es los agentes inteligentes. Nosotros creamos agentes que automatizaban negocios de empresas, ¿no? ¿Algún caso de uso? Muchísimos. Empleamos en todas las industrias, en todos los sectores. Por ejemplo, el Port de Barcelona era un cliente nuestro. Anterior a nosotros haber implementado esto en el Port, pues los barcos venían cargados de contenedores al puerto de Barcelona y una vez llegaban, descargaban, volvían a cargar antes de irse. Pero en ese periodo igual estaban 2-3 meses en el Port, ahí anclados. ¿Haciendo qué? Numerosos trámites burocráticos, de sanidad, de inspecciones, de compliance, de 1000 cosas, autorizaciones. Automatizando todo eso, lo que permitimos es que el barco, durante su navegación hacia el puerto, se iban haciendo online todos esos trámites. Habían agentes inteligentes programados que se conectaban con las instituciones, con los organismos que tenían que validar, mandaban la información de un lado a otro, de forma tal que cuando el port llegaba al puerto ya todos esos trámites estaban pasados y solo tenía que descargar, volver a cargar e irse. Y en vez de estar 2-3 meses, estaba 2-3 días. ¿Y cuánto difícil era venderle al puerto o a estas empresas una tecnología donde no conocían el concepto de inteligencia artificial? No sé si lo maquillabais para que... Hablábamos poco de inteligencia artificial, hablábamos más de automatización de procesos,
porque el concepto de inteligencia artificial al final es una commodity. O sea, al final la inteligencia artificial es una commodity para hacer algo útil, para dar un servicio de utilidad a alguien, ¿no? Entonces, en el caso de Isoko tampoco hablábamos demasiado de inteligencia artificial, un poco más porque lo llevábamos en nuestro nombre, y nuestro marketing inicial era: somos un grupo de expertos de inteligencia artificial que hemos montado esta empresa, y eso atraía. Uno de los artículos que nos publicaron en aquella época, no sé si era el del Ciberpaís u otro, el titular era: llega la inteligencia artificial a España. Y estamos hablando del año 1999, ¿no? Claro, quien lo leyó en aquella época ya le sonó, pero obviamente vosotros igual erais unos bebés y no leísteis esas cosas, ¿no? Entonces, luego en Polymeetup nos centramos más en el beneficio que dábamos a las empresas, que era de automatizarle, mejorarle su productividad. Nuestro mantra de marketing en Polymeetup era: nosotros ayudamos a mejorar la productividad de las empresas, ¿no? Teníamos ese cliente del Port de Barcelona, teníamos a McDonald's, por ejemplo, en Australia, teníamos una telco en Estados Unidos, teníamos a Cementos de México para optimizar toda su logística, teníamos a la Moncloa para optimizar y automatizar los procedimientos de seguridad del presidente del gobierno. Teníamos a hospitales de Barcelona, como puede ser el Clínic, el Sant Pau, Vall d'Hebron, para optimizar el flujo de pacientes en el hospital. Me sorprende porque mencionas compañías o organizaciones que en mi cabeza viven como 50 años en el pasado, que usan su página web y es súper anticuada. Y ahora me mencionas casos súper avanzados, ¿no? Que me es difícil de creer. Claro, es que cuando tú estás en el día a día de tu vida, tú simplemente vas consumiendo servicios, vas consumiendo lo que necesitas, pero no estás pensando qué hay detrás de esos servicios, ¿no? O sea, no estás pensando por qué, por ejemplo, por qué no es tan fácil llegar a un país y hacer un atentado contra el presidente del gobierno. Pues que hay unas medidas y unos protocolos y unos procesos de seguridad perfectamente automatizados, engranados, que protegen al presidente de un gobierno. O sea, ahora en 2025 es cuando la inteligencia artificial nunca había sido tan accesible para todos. Hasta entonces era para aquellas empresas que querían hacer esta inversión para mejorar el rendimiento. Exactamente, ¿no? Exactamente. El gran cambio de paradigma que vemos hoy es que es accesible a cualquiera, ¿no? Y cualquiera puede ser un usuario directo de la inteligencia artificial, y cualquiera puede entrenar una inteligencia artificial y ser, como comentábamos antes, un prompt engineer, ¿no? Pero durante muchos años la inteligencia artificial ha sido utilizada, te hablo ya no solo 25 años, que es mi tiempo de vida empresarial. Anteriormente ya se utilizaba, en medicina se utilizaba muchísimo los sistemas expertos para diagnosticar enfermedades. ¿Y recuerdas alguna anécdota con algún cliente que le enseñases cómo funcionaba y no se lo creía? De, ostras, esto me va a quitar trabajo a mí. O... Bueno, esto que acabas de decir sí que siempre ha existido, pero no achacándolo a la inteligencia artificial, sino a la evolución de las automatizaciones en general, ¿no? Lo mismo ocurrió hace 60 años cuando se empezaron a automatizar las fábricas de automóviles, ¿no? O sea, es sorprendente que un joven como tú no se sorprende de ver una línea de producción en una fábrica y ver los robots cómo se mueven y ensamblan los coches y montan un automóvil sin intervención humana, que para mí es bastante más complejo que programar un chat GPT, ¿no? Eso es mucho más complejo y eso se viene utilizando hace 50, 60 o más años, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que se empezó a automatizar todo, ¿no? Y eso es mucho ya sabes que todo también funciona según tendencias, que nos marcamos hace un tiempo era la tecnología blockchain, todos los inversores iban detrás, ahora es la IA, pero tú entonces cuando ibas a buscar inversión
y le vendías la inteligencia artificial al inversor, ¿eso jugaba a tu favor? Mira, como te digo, nos movemos también por boom, ¿no? En aquel momento, yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, para Polimita, estaba encontrando una categoría. Yo sabía lo que hacía mi software, sabía los beneficios que podía aportar a las empresas, pero necesitaba una categoría de marketing para poder comunicar eso a mi segmento de mercado, ya sea empresas o inversores. La categoría que encontré, y fue la adecuada, era Business Process Management. Y estas categorías, ¿quiénes las establecen? Pues empresas que a su vez se dedican a establecer categorías de marketing, como puede ser Gartner, Forrester, IDC, ¿no? Que son analistas de mercado que van viendo las tendencias que hay en mercados en tecnología y van estableciendo categorías. Entonces nosotros encontramos esa categoría. En aquel momento no había una categoría de inteligencia artificial, pues porque el mercado entendía, los analistas entendían que eso igual era prematuro para que pueda ser entendido por el mundo empresarial, ¿no? Nuestra categoría fue Business Process Management Automation. Bueno. Ahora, dentro de eso, desarrollábamos inteligencia artificial para hacer que la automatización de los procesos de negocios empresariales fueran más ágiles y más inteligentes. Y que es verdad, sorprendía el usuario, sorprendía, pero ¿cómo ha hecho esto? Si no le he dado esa información. Bueno, es que la ha ido a buscar por detrás, proceso invisible, que ahí donde estaba esa información la ha traído, la ha puesto aquí para que tú puedas tomar una decisión. ¿Por tu parecer ha evolucionado muchísimo hasta el día de hoy? ¿O tú ya veías cómo algunos casos de uso eran extraordinarios? Mira, los que ya estamos en esto y nos dedicamos a esto y conocemos profundamente qué es la inteligencia artificial, ¿no? Que para nosotros no es más que software, preveíamos esto y de hecho lo aplicábamos y lo empleábamos en nuestro día a día. Por lo tanto, era cuestión de tiempo de que algoritmos complejos que existen desde los años 60 se pusieran en prácticas con casos de usos muy comunes como los que vemos hoy en día, ¿no? De ChatGPT, de creación de contenido, de análisis de datos, porque lo que les faltaba a esos algoritmos que ya estaban creados, esas redes neuronales complejas, neuronales convolucionales, random forest complejos, algoritmos muy complejos, que les faltaba capacidad de ejecución rápida, o sea, es decir, hardware rápido y grandes volúmenes de datos para poder ser entrenados y que ver unos resultados aceptables, ¿no? Por ejemplo, yo que estudié en la Universidad de La Habana, yo recuerdo que mi tesis de grado era temas de creación de fractales, ¿vale? Yo programaba todo el software para la generación de fractales, que tiene un uso increíble en la industria. Aquí hay en Barcelona incluso alguna empresa que se ha hecho muy famosa construyendo fractales para hacer las antenas de los móviles. Yo programaba ese software, me podía tirar un mes haciéndolo, pero luego el ordenador para procesarlo se tardaba 3 meses, porque era muy lento. Procesar todos los datos. Un procesador 386, eso era muy lento para generar un fractal. Y en el momento de la programación no era lento el ordenador. Escribiendo código no, pero entonces era muy difícil, ¿no? Testear, porque cuando había un error tras 3 meses tenías que... No, ya la ejecución, incluso testeado, la ejecución tardaba. Claro, con la evolución tecnológica en los últimos años, la velocidad de los microprocesadores, las redes de ordenadores, el cloud, que al final el cloud que son millones y millones de ordenadores interconectados en todo el mundo,
todo eso acelera la velocidad de cómputo y además tienes acceso a todos los datos que hoy en día están disponibles en Internet. Entonces tú puedes crear una red neuronal muy potente que se ejecuta muy rápido en un campo de servidores gigantescos de alta velocidad y además entrenados con todos los datos que hay en el universo. Claro, aquí viene también la siguiente cuestión. ¿Tú crees que ahora es más accesible emprender que nunca? ¿No? El hecho de que anteriormente quizás el procesar todo este código tardase tanto tiempo y ahora es muy fácil validar una compañía. Si la pregunta ¿es accesible emprender en temas tecnológicos digitales? Sí, porque es muy fácil. En general, bueno, ahora hacen falta cosas digitales, en su día hacía falta comida y la gente se montaba un restaurante claro, pero es diferente montarte un restaurante, ¿no? Tiene la misma dificultad hace un tiempo que ahora. En cambio, una página web, vas a un Lovable tiene una facilidad de que requiere muchísima menos inversión, es muy rápido de poder testear, de poder comprobar. Esto es lo que es conocido como Lean Startup Methodologies, que te permite pues, crear algo muy rápido, probarlo con un grupo de usuarios, que te lo validan, avanzas, mejoras un poco el MVP, lo lanzas a un grupo más grande y así lo terminas lanzando al mercado. Que no te lo validan o falla algo en la validación de mercado, pues pivotas, ¿no? Vas atrás, corriges o cambias a otra cosa y te permite crear una empresa de base digital, de base software, mucho más ágil y rápido, ¿no? En otras ramas también es más fácil, por ejemplo, una biotech histórica, cuando ya crear empresas de software era muy rápido, te hablo de hace 10, 15 años, porque esto de Lean viene de ya bastante tiempo, aún una biotech tardaba 10 años una investigación para ver si a partir de la cáscara del arroz sale una molécula que te permite. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer screening de moléculas, o sea, hay bases de datos de 300.000 moléculas posibles y con inteligencia artificial haces un screening para reducir esas 300.000 a un grupo más reducido. Mira, en vez de 300.000 vamos a probar con 300 y entonces basas tu investigación en esas 300 que ya la inteligencia artificial analizando propiedades, posibles comportamientos, etcétera, analizando datos, te llega a reducir a un número menor. O sea, incluso lanzar empresas biotech es mucho más rápido hoy gracias a la inteligencia artificial que hace 10, 15 años. Y para que los oyentes entiendan también el hecho por el cual la inteligencia artificial a día de hoy es tendencia, ¿a qué se debe? Si en el año 99 ya tú mismo entrenabas estos modelos, que es primero por el procesamiento de datos, que ahora tanto por los GPUs, computadores, entre otros, son más avanzados, y segundo por la financiación que se ha invertido para estudiar y para poder, con estos lenguajes, ¿no?, de procesamiento de datos, tomar documentación de miles de sitios. Ahora ha salido la noticia de Anthropic, que ellos han tomado tropecientos de libros que han obtenido de forma ilegal para entrenar el modelo y ahora se ven con una demanda multimillonaria que a saber si pueden seguir como empresa. Esta ha sido la diferenciación, el apostar tanto por una tecnología. O sea, si la pregunta es ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora realmente la IA ha evolucionado este año? Sí, bueno, es lo que hemos estado comentando, ¿no? Yo creo que ahora mismo ha evolucionado por la velocidad de cómputo, por el acceso a datos. Da igual, es anecdótico, ¿no? Esto que comentas de Anthropic, porque, ok, si tienes acceso a libros, pues tienes acceso a más información y puedes entrenar mejor para determinados propósitos, ¿no? Luego, ya es anecdótico si lo tuvieron de forma legal, ilegal, ya se pondrán de acuerdo o no, ¿no? Ya verán. Y luego la usabilidad. También el hecho de que
tú puedas escribir un chat y estar usando la inteligencia artificial, pues hace que eso lo que se suele decir se democratice, ¿no? Que sea evidente. Cualquiera lo puede utilizar. Luego los accesos a las APIs de esas inteligencias artificiales para incorporarlo en tus procesos empresariales o de día a día. Las tecnologías de agente que están accesibles. Nosotros antes desarrollábamos agentes, pero claro, solo si eres ingeniero, experto en inteligencia artificial o matemático podías desarrollar un agente. Ahora hay user interfaces para desarrollar agentes. ¿Vosotros ya habíais creado algún chatbot con inteligencia artificial que hiciera alguna funcionalidad parecida? Chatbot no, porque chatbot es bueno, alguna aplicación algún determinada. chat parecido al propio chat. Inteligencia artificial no es chat. El chat es una user interface para interactuar con la inteligencia artificial. Para que crease nuevas cosas, por ejemplo. Como Alexa es una inteligencia, es una aplicación para interactuar por voz. Pues digamos que Alexa crea un nuevo libro para explicarle a mi niña... Nosotros, por ejemplo, no teníamos necesidad de hacer un chatbot, porque la manera en la que, por ejemplo, te hablo del caso de Strands, ¿no? La más reciente empresa que tuve, que tuvo dos fases. La segunda fase era FinTech, ¿no? Desarrollamos una suite de aplicaciones para bancos, donde en el core había inteligencia artificial. ¿Qué inteligencia artificial empleábamos? Por ejemplo, cómo detectar que una posible transacción es fraudulenta, ¿vale? Cómo predecir cómo va a ser el flujo de caja de una empresa a futuro. O sea, cómo esa empresa va a estar de liquidez dentro de 6 meses, dentro de un año. ¿Vale? Para eso hace falta una inteligencia. Pues tomabais como datos el histórico y también tendencias de mercado. Sí, hay un sinnúmero de información, histórico, tendencias de mercado, comportamiento, día a día, o sea, fuentes de datos diversas, etcétera, ¿no? Comparativa con ¿Esta otras. información la cargabais vosotros mismos al sistema o buscaba por sí solo? Creamos agentes inteligentes que alimentan de varias fuentes, otros que monitorizan el comportamiento, otros que monitorizan el mercado, otros que monitorizan competidores, otros que miran tu estado de gastos del día a día, notas de gasto, otros ¿Pero que esto lo miran hacíais internamente facturas para una emitidas, compañía? facturas recibidas. ¿Esto era un software que montabais? Nosotros desarrollamos el software que hace esto, vendimos el software a bancos y el banco lo utiliza con sus empresas clientes. ¿Crees que los clientes que tenías, Sí, perdón. que eran empresas muy grandes, bancos, entre otros, era debido a que el coste de producción era muy elevado y no podíais permitiros ir a un S&D, una pyme que pudiese comprar dicho software? Obviamente, ese software pues solo podían comprar empresas con una solvencia capaz de pagar lo que en este momento valía este software, ¿no? Yo creo que mientras es como todo, es ley de oferta-demanda de mercado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que es más personas tienen mayores capacidades para desarrollar aplicaciones de software inteligente que hace 10 años, por lo tanto, como hay más oferta, baja el precio. Entonces, hoy en día vender un software similar es mucho más barato que hace 10 años. ¿Cuál ha sido el caso que te ha sorprendido más de inteligencia artificial ya hayas desarrollado tú o externamente en el que te hayas encontrado? ¿Es en los últimos años o es antes? Dicho lo que he dicho antes, de que para los que vivimos, navegamos y nos hemos educado en este mundo de la inteligencia artificial, no nos sorprende lo que está pasando. Habiendo dicho eso, a mí el caso que más me ha sorprendido es ChatGPT. Porque realmente la grandeza para mí de OpenAI es poner esto en las manos de todo el mundo. ¿Tú utilizas a mí me ChatGPT hubiese para todo? encantado que algo que yo creé, en vez de ponerse en manos de 700 empresas,
se hubiese puesto en manos de 8.000 millones de personas, ¿no? Entonces, para mí eso es Pues te sorprendió me quito el cuando viste. sombrero ante lo que ha hecho OpenAI. ¿Te sorprendió cuando lo viste? Aluciné, flipé. ¿O ya te lo esperabas que Soñé. podría pasar? No, yo no soy un oráculo, o sea, yo no me sorprende que eso pase, pero no. Pero cuando lo vi, lo probé y creo que fui uno de los primeros usuarios, aluciné realmente y a día de hoy lo uso a diario. Para todo, Para, prácticamente. para todo, incluso tengo agentes para todo, tengo agentes para publicar contenido en websites, para traducir en idioma un vídeo, para traducir para 1000 cosas. Y alguien como tú, que conoces bien cómo funciona la tecnología y a la vez inviertes en startups, cuando te llegan decks, esas propuestas de empresas que buscan financiación y dicen que implementan inteligencia artificial, pero no lo es, te lo encuentras mucho. Hace poco salió Sí. la noticia, ¿no?, de Build AI, que había un equipo de indios detrás que desarrollaban y procesaban todos los datos. Sí, esto es lo de siempre, ¿no? Es lo de siempre. Mira, hoy en día sale en todos los sectores esto ocurre. Hace unos años atrás hubo un escándalo muy grande en Estados Unidos en el sector health, que creo que hasta fue a la cárcel la CEO de esa empresa, ahora no me acuerdo el nombre, porque decía que hacía algo, no me acuerdo si era un tema de test de ADN y estas cosas, que en realidad lo que vendía no era lo que hacía, lo hacían todo manual y no tenían las capacidades para hacerlo. Lo mismo, en software es fácil de hacer. Una de las labores nuestras como acelerador y como inversores es el filtrar mucho y hacer un screening. Obviamente no tenemos la capacidad temporal de poder analizar en profundidad todos los proyectos. Nos equivocamos, porque no podemos dedicar, yo no me puedo dedicar, o mi equipo no se puede dedicar en profundidad a ver qué hay detrás de un software determinado, ¿no? Pero sí que es parte de nuestro día a día. O sea, mira, hace 2 días yo estuve hablando con un emprendedor extranjero, una videollamada, que estaba buscando 10 millones de euros de financiación para su startup, que es la bomba, con un software súper complejo que me explicó, increíble, lleno de modelos de IA, con unos dashboards increíbles, con unos gráficos fabulosos. Increíble, o sea, el tipo lo que ha hecho es la bomba y busca 10 millones para poner en el mercado, ¿no? Yo le hice la pregunta, bueno, ¿por qué lo que me estás enseñando es un vídeo y no el software? Lo cual me hizo pensar a mí que lo que me estás enseñando es un vídeo de pantallas de mockup, pero que detrás no hay un backend programado. Pues si hay un backend programado, no tienes necesidad de enseñármelo en un vídeo, me lo puedes enseñar con login y password, vamos a hacerlo funcionar, ¿no? Y digo, ¿por qué si esto es tan maravilloso y llevas, según tú, 5 o 6 años con esto y habiéndolo probado en tantas empresas, porque ninguna te lo ha comprado? Entonces, probablemente porque en realidad estás vendiéndome un humo. Estás vendiéndome lo que quieres hacer y quieres los 10 millones para desarrollar eso tan complejo que dices que ya tienes. Él decía que lo tenía. Decía que lo tenía. Pero yo no me lo tragué. Porque no me dio evidencia. Yo le dije, yo quiero Y te probarlo. quería engañar a ti como inversor. Dame un login y un password que yo lo pruebo. Te quería engañar a Y ti yo le como doy mi inversor. use case y yo lo pruebo. Claro. En cambio, esta mañana he estado hablando con otro que no está buscando 10 millones de euros a una valoración de 50. Está buscando 300.000 euros a una valoración de 2 millones. Y me ha demostrado que tiene un software, que tiene 26 clientes, que funciona a maravilla, que tiene una estrategia muy clara de cómo ir al mercado, que ya ha encontrado su product market fit, que sabe cómo va a evolucionar a futuro en su visión, ¿no? Entonces, que yo pude probar el software. De hecho, hay 26 clientes que lo usan en su día a día. Entonces,
hay que hacer la due diligence correctamente. Pero ¿estás ¿no? también dispuesto a invertir en proyectos que dispongan de un vídeo, pero la valoración y por ende lo que buscan de capital sea inferior, pero veas que la persona ha trabajado en compañías donde lo ha logrado anteriormente? ¿Eso tú lo aceptas o quieres ver métricas? No, yo lo puedo aceptar, pero primero tengo que entender que la persona a la que tengo delante es honesta y trabajadora y capaz de hacerlo, ¿no? O sea, si a mí me estás tratando de vender una cosa y bueno, y pasa porque obviamente hay fondos de inversión que no tienen gente con el background que tenemos nosotros, ¿no? Y las capacidades tecnológicas que tenemos nosotros en B-Combinator. Entonces, pues puede haber un fondo que pique y le venda y levante sus 10 millones. No me extraña que pueda levantar sus 10 millones. Pero esos inversores sufrirán porque tendrá que empezar a desarrollar lo que ahora tiene en un mock-up. Y puede que finalmente no llegue a nada. Yo creo que la moraleja como emprendedor es tratar de pensar más en el qué que en el cómo. No enfocar el cómo simplemente en la inteligencia artificial, blockchain, entre otros, sino pensar cuál es el mejor camino para llegar a resolver al usuario, tu cliente, de la mejor forma. A mí me gusta mucho eso que dices, estoy de acuerdo. Y me gusta mucho un básico que es, ¿resuelves un problema concreto, sí o no? ¿No? ¿Tienes identificado el problema que resuelves? Sí. ¿Tengo la solución que lo resuelve? Sí. ¿Cómo lo sé? Porque los clientes te lo validan. Porque tengo al menos 3 clientes que lo usan y validan que esa solución resuelve ese problema que ellos tenían. ¿Y te da miedo como Sí. inversor también el pensar que cada vez que OpenAI hace un congreso pueda cargarse muchas compañías, como ha sucedido ahora con las video calls, la transcripción? Bueno, una de las cosas, miedo a mí no. Una de las cosas que en el día a día vemos en B-Combinator, y yo le insisto mucho a mi equipo, es descartemos aquellos proyectos que se basan en programar la API de OpenAI, porque en realidad estás siendo usuario de la tecnología de otro. O sea, no te vendas como startup que ha desarrollado una inteligencia artificial o una tecnología cuando en realidad tú eres un mero usuario de la tecnología que ha hecho otro, o tú tienes una propiedad intelectual que va más allá de eso, que no tiene por qué ser inteligencia artificial. Puede ser porque tú automatizas una serie de procesos en un sector concreto para resolver un problema concreto y además lo agilizas y lo haces mejor porque te conectas a OpenAI para hacerlo mejor. Pero tu know-how, tu propiedad intelectual, tu tecnología es esto otro. Ahí sí. Pero si tú basas tu modelo de negocio y tu base tecnológica simplemente en el uso de OpenAI, pues más tarde o más temprano te arriesgas a que OpenAI u otro Pero de nuevo, para un B-Combinator quizás mercado, sí que ¿no? tiene sentido para validar, ¿no? En lugar de crear tú mismo dicho modelo, puedes testear con una tecnología ya accesible. Pues yo creo que eso es partir de un mal concepto. O sea, si tú vas a partir de que yo voy a validar usando OpenAI, es que tu modelo de negocio ya lo estás basando en OpenAI. ¿Por qué no basas tu modelo de negocio en resolver un problema independientemente de OpenAI? Porque es más económico, más rápido. De nuevo, aquí el concepto... OpenAI, ¿qué te hace? No te resuelve o sea, no te A resuelve. ti te ven a un emprendedor que consideras que tiene la capacidad de montar algo increíble y te viene con un MVP con Logoball y con Eleven Labs tiene el asistente de voz y luego tiene un chatbot. ¿O esperáis? Pero es que acaso un chatbot es la solución de todas las cosas, todos los problemas que hay en el universo. O sea, tú puedes llevar a Saturno un cohete con un chatbot. Un chatbot, como hemos dicho antes, es solamente una user interface.
No, saquémonos de la cabeza, un chatbot no es inteligencia artificial. Es la manera de interactuar con algo. WhatsApp es un chatbot, si quieres verlo así, donde detrás hay un montón de humanos chateando. Pues ya llegaremos un poco más tarde en la parte de B Combinator y cómo estáis invirtiendo en proyectos que habéis anunciado un fondo hace poco. Pero te quería preguntar, porque íbamos creo por la tercera compañía que habías montado. Siempre invitamos los que hacemos podcast o los que compartimos contenido, casos de éxito, ¿no? De personas que han montado una startup y luego han hecho un exit y tú has hecho un exit en cada una de las empresas que has montado, has invertido y ahora estás volviendo también a emprender, pero hay situaciones de fracaso, ¿no? Más allá de estas salidas de las empresas, han habido momentos difíciles. Siempre. ¿Se pueden compartir estos momentos? Sí, claro. A mí me gusta mucho compartir, claro, momentos difíciles. A ver, al final, fracasos hay muchos, hay fracasos muy pequeños. Si miras éxito o fracaso en el día final de la empresa, ese es uno, ¿no? El día final, ¿qué puede ser? El día final de una empresa puede ser o la empresa cerró o la empresa se vendió, ¿no? Obviamente, o continúa y da beneficios, ¿no? Si se vendió es un fracaso. Para mí no, depende del propósito. Esto le ibas a indicar. O sea, o cerró o se vendió. Si se vendió es un éxito, de Claro, hecho, el último día, de hecho se llama exit. Pues no debe por qué ser un fracaso, que decías, el último día es un fracaso. Exit de salida más bien, pero o cerró, ¿no? Pero durante el tiempo de vida de esa empresa han habido muchos pequeños éxitos y muchos pequeños fracasos, ¿no? Sí, pero alguno que recuerdes. Un pequeño éxito puede ser un buen fichaje de una persona clave de tu empresa, ¿no? Y un fracaso puede ser cuando has tenido que despedir a alguien en quien confiabas mucho desde el principio, pero que resultó que no aportaba valor, sino que destruía valor de la empresa. Totalmente. Hay muchos pequeños fracasos en el ciclo de vida de una empresa, ¿no? Y muchos momentos difíciles que no necesariamente tienen que ser considerados fracasos. A mí me gusta mucho compartir un momento difícil que tuve con Polimita en el año 2006, en madrugada del 5 al 6 de enero, víspera de Reyes. Me despierto por la noche, ir al baño, cosa rara, porque yo duermo corrido. Y en el camino regreso a la cama, desmayado. De espalda, cabeza contra el suelo, golpe estruendoso, pierdo el conocimiento, se despierta mi familia y amanezco al día siguiente en un hospital. Y después de todo tipo de análisis, parámetros normales, todo bien, entrevista con el médico, conclusión, estrés. Estrés, ¿por qué? Por todo la sobrecarga, el sufrimiento, la falta de soluciones a las cosas. Momentos probablemente el más duro que yo había vivido en mi vida como emprendedor, porque me afectó directamente a la salud, ¿no? Entonces, hay muchos momentos difíciles, momentos de casi estar al borde de la quiebra. ¿Y qué aprendiste de ese momento? Tensión con inversores, momentos de tensión con socios. ¿Por qué aprendiste ese momento y qué hiciste diferente en tu día a día? Mira, en ese momento yo estaba tratando de tirar adelante 2 empresas en paralelo. El gran aprendizaje fue, si te vas a dedicar a una empresa, dedícate a una empresa. Esto de los multiemprendedores que hacen varias cosas a la vez, esto es fracaso. Esto es fracaso. No es posible, humanamente no es posible. Esto lo puede hacer Elon Musk después de haber vendido PayPal y tener muchos millones y delegar, pero no es un joven emprendedor o un nuevo emprendedor o un emprendedor incluso experimentado, no puede hacer
más de una empresa a la vez. No es posible. Si quieres tener éxito, tienes que centrarte en una sola. Mi primera decisión al día siguiente fue cerrar una de las dos. Para hacer un paréntesis, si tú trabajas en una compañía y quieres emprender, ¿es mejor dejar el trabajo o empezar a emprender y enfocarte en ello? Yo siempre he dejado el trabajo y me he centrado a expensas de estar meses sin cobrar. O sea, en ese caso de Polimita, yo tenía en aquel momento 14 empleados. Todos cobraban nómina menos yo. Yo tenía cada mes que buscarme la vida para tener en caja el dinero suficiente para pagar a los empleados. Alguno que lo sabría, mi socio seguramente lo sabría, el resto no. Y creían que eras el que más cobraba, ¿no? ¿Seguro? Seguramente, seguramente. Pues podrías haber sacado pecho ahí Seguramente. para que reconocieran tu valor, ¿no? ¿O no? Es que no se trata de eso. O sea, no se trata de uno, se trata de la empresa. ¿No? En línea con eso, o sea, los emprendedores que están todo el tiempo dando a conocer su personal branding y estando en todas las actividades, en todas las ferias, en todas las fiestas, en todas las cosas, dándose a conocer, a su empresa va mal, es que esto no se trata de tu personal branding, esto se trata de tu company branding. Tú tienes que hacer que sea tu marca de tu empresa la que sea conocida, ¿no? Lo mismo, no se trata de que yo luciera ante mis empleados un héroe. Se trata de que ellos fueran los héroes que hacían que esa empresa tirara para adelante, ¿no? Entonces, pues si te llega un emprendedor que te gusta mucho el proyecto, pero a la vez está trabajando en un sitio y busca financiación para dejar la empresa, ¿podrías invertir? Puede ser. Depende, otra vez, vamos a valorar cada caso, ¿no? La honestidad de la persona, la seguridad con la que habla, la seguridad con la que se compromete, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, entonces, depende. ¿aprendiste primero no emprender dos proyectos a la vez? A no ser que dispongas de mucho capital, mucha plata para derivar trabajo a otros. Aprendí también que no todo es el trabajo y que tienes que compensar y balancear tu vida. En aquel momento yo estaba tan volcado en el trabajo que no dedicaba mucho tiempo ni a mi familia ni a mí. Por lo tanto, tienes que buscar ese balance. Tienes que hacer deporte, tienes que salir, tienes que distraerte, tienes que estar con tu familia. Y hay que balancear porque todo eso repercute en tu salud mental, en que tengas un buen descanso, en que tengas un buen rendimiento, en que si tú estás bien, tú puedes hacer más. Si estás mal, pues petas, como peté yo en aquel momento, ¿no? Eso fue otro gran aprendizaje. Aprendí a hacer cosas mejor, a ser más productivo, a ser más ejecutivo, hacer mayor uso de la intuición. Cuando tú eres emprendedor no tienes mucho tiempo para analizar demasiado las cosas. Si caes en círculos analíticos demasiado extensos, pues corres el riesgo de entonces no avanzar. Tienes que tirar de la intuición para poder ser más productivo. Tuve muchos aprendizajes. Desde luego en ese caso tan rotundo que te he comentado, como con el día a día, ¿no? Cada día hay cientos de oportunidades para aprender y ser mejor. Pero cuando mencionas para ser más ejecutivo, ¿eso significa que estabas puesto mucho en el día a día, en tratar de estar en el cliente y no tanto estar por encima de los trabajadores viendo que se organizaran? No, me refiero a ser más ágil en la toma de decisiones. ¿Crees que es lo más difícil del emprendedor, el management? Bueno, sí, la gestión de las personas es altamente compleja y es clave. Porque al final las cosas no las puedes hacer tú solo y tienes que ser un trabajo hecho entre todos y tienes que asegurarte que todo el mundo contribuye a la misma velocidad o a gran velocidad y con gran rendimiento
en todos los sentidos, ¿no? Y gestionar la complejidad humana es probablemente de las cosas más difíciles. ¿Qué opinión tienes acerca de inversores que no han emprendido y quieren apostar por startups sin saber bien cuál es el recorrido, cómo empatizar con estos? A ver, es verdad que es difícil para un emprendedor gestionar más a inversores que no han emprendido que a inversores que sí han emprendido. Los inversores que han emprendido conocen más de las dinámicas de una startup que uno que no es emprendedor, es solo inversor. Dicho esto, hombre, si todos los inversores fueran emprendedores, serían emprendedores, no serían inversores. Entonces, el inversor es un profundo conocedor de invertir, de seleccionar, de analizar el mercado, de conocer qué hay de demanda, qué es bueno, qué se va a pedir, dónde puede haber futuro, seleccionar buenos emprendedores, gestionar bien toda la complejidad de la relación con las startups. Entonces, los inversores no emprendedores son altamente necesarios y obviamente son la mayoría, ¿no? Porque si todos fueran emprendedores, lo más probable les pasaría que querrían estar emprendiendo, ¿no? No invirtiendo. Entonces son extraordinariamente necesarios y nosotros, o los que están en el lado emprendedor, tienen que comprender y aceptar. O sea, no puedes pretender que un inversor piense como tú que eres emprendedor. Tú tienes que aceptar, las personas hay que aceptarlas en sus roles. Tu faceta también emprendedora te ha ayudado a tomar decisiones, ¿no? De sacar esta intuición que tienes a la hora de invertir, ¿no? También en evaluar, que quizás esto es una pregunta, se la hacen muchos inversores cuando quieren apostar por un proyecto, se preguntan si trabajarían o cofundarían un proyecto con aquel emprendedor al que van a invertir. ¿Cómo sacas tú esta intuición a veces? ¿Tienes alguna regla, alguna pregunta clave que le hagas a algún founder para invertir? Como inversor, ahora me preguntas que me pida el gorro de inversor. ¿Alguna pregunta que te haya ayudado a Claro, sacar la intuición? yo no te puedo responder por un inversor que no sea emprendedor, porque no sé qué es lo que está en su cabeza. Lo que está en mi cabeza como inversor, que soy emprendedor, sí que yo me puedo preguntar eso. ¿Yo con este emprendedor montaría algo, sí o no? Es una pregunta muy obvia para un ¿Y solo inversor. invertirías con aquellos que...? Para un inversor que... No necesariamente. De hecho, cuando yo, por ejemplo, me he equivocado bastante. Como inversor, yo me equivoco mucho. Pero por suerte, en B Combinator somos un equipo muy grande, muy multidisciplinar. Yo soy el más tecnólogo de todos. Mi socio Jordi, por ejemplo, él no viene del mundo de la tecnología, viene de otro tipo de emprendimientos, ¿no? Por ejemplo, Jordi, en proyectos que no son de mi mundo, él acierta infinitamente más que yo. Hay proyectos en los que yo no hubiese invertido, no voy a mencionar nombres para no herir sensibilidades, son emprendedores que están en nuestro portfolio, pero yo no hubiese, les quiero, les adoro, me encantan, están haciendo grandes empresas, pero yo, si hubiese tenido el único en tomar la decisión, yo no hubiese invertido. Porque yo no me veía emprendiendo con ellos o no me interesa su sector de actividad, ¿no? Pues Jordi, por ejemplo, piensa más como inversor que yo. Mi mentalidad es más emprendedor. Yo vengo del mundo... Jordi también es emprendedor, pero yo vengo de ahí, ¿no? He emprendido muchas veces, soy más tecnólogo. Me hago más la pregunta desde ese punto de vista. En cambio, él se hace la pregunta mirando más otras métricas, ¿no? Financieras, de mercado, de lógicas, más de inversor que mis lógicas, ¿no? Bueno, lo mejor es complementar. Te hablo de Jordi, pero tenemos más. Tenemos a Andrés, que es más financiero aún. Tenemos a un grupo de jóvenes como nosotros que están muy puestos en el día a día, como lo que nos pasaba a ti y a mí antes, ¿no? Que tú sabes mucho mejor que yo cómo está el mercado. Yo no sé cómo está el mercado tanto, pero probablemente mis socios saben mejor que yo cómo está el mercado
Pero hay muchos que no conocen qué es B Combinator y a ello vamos, porque una de las compañías que tú montas es en Estados Unidos, en San Francisco, en el oeste. Allí conoces modelos que quizás no han llegado en España, entre ellos, no sé si Y Combinator te ayudó en la inspiración, por eso hay este parecido, al menos consideramos los de Barcelona o los que estamos en España. ¿Cómo es esta transición de estar en Estados Unidos, haber emprendido, conocerlo? Sí, mira, el proyecto de Strands, aunque yo fui coinversor desde los inicios, yo no fue un proyecto al que yo me dediqué desde los inicios. Sí que contribuí desde fuera, por ejemplo, contribuí a desarrollar los prototipos, etcétera. O sea, mi empresa Polimita le facturaba a Strands, pero esa fue liderada por el socio, founder, CEO de la empresa, que fue el que decidió montar la empresa en Estados Unidos y hacer recorrido desde allí, ¿no? Yo me sumé a la empresa muchos años más tarde, después de haber vendido Polimita, por esa misma regla, o sea, yo solo puedo estar en una empresa a la vez, ¿no? Me monté Polimita en 2003, la vendí en 2012, me fui 2 años a trabajar a Red Hat en Boston como Product Marketing Director, y cuando se me venció ese periodo en Red Hat fue cuando entré en Strands como CEO, ¿vale? Y ya la empresa había pasado por varias fases y yo me fui a San Francisco. Y... Un paréntesis aquí de nuevo. Sí. En las ventas que has tenido de Exit, ¿han sido a través de un múltiplo de la valoración por EBITDA, por facturación, en la mayoría de casos? A ver, al final el precio se establece en la negociación entre comprador y vendedor, y luego tú puedes equiparar eso a un múltiplo de algo, un múltiplo de EBITDA, un múltiplo de venta, ¿no? Al final tú tienes en la cabeza un múltiplo que miras más o menos cómo está el mercado, con otros casos similares, y el comprador tiene en su cabeza qué es lo que más rendimiento le puede sacar y llega a eso. ¿Pero vosotros os declarabais activamente en venta o venían compañías ya hacer una propuesta? Siempre hemos tenido propuestas en todo momento. Cuando haces una cosa bien, te van apareciendo, pero igual no es tu momento para vender. Y tanto en Polimita como en Strands, cuando se vendió fue porque fui activamente a venderla. O sea, abrí un proceso. ¿Y por qué? ¿Cuándo es un buen momento para vender? Bueno, pues depende. Cada una tiene su momento distinto. En el caso de Strands fue más un mandato del Consejo de Administración. Eric llegó el momento, inicia un proceso de venta a la empresa. Contratamos a una firma de M&A que nos ayudaba a contactar a posibles compradores y a abrir puertas y a crear un proceso competitivo. Y fue el Consejo de Administración, porque los accionistas ya llevan muchos años invertidos en esa empresa, querían recuperar su inversión y ganar si era posible, y la pusimos a la venta, ¿no? En el caso de Polimita, veníamos después de haber superado momentos muy difíciles, nos pilló la crisis 2008-2012, tuvimos una serie de dificultades también con los VCs que a su vez habían estado sufriendo la crisis. Había una situación de desgaste empresarial y emocional y económico, y teníamos algo muy bueno y muy potente que tenía un valor en el mercado, y dijimos, hostia, no hay energía para seguir haciendo crecer la empresa, vamos a venderla, ¿no? ¿Y cuánto duraba el promedio del proceso? Calculo 1 año. ¿Y los múltiplos han variado mucho entre una época u otra? Yo creo que no. Yo creo que lo que pasa es que más allá de los múltiplos intervienen circunstancias. Por ejemplo, yo siento que Polimita la mal vendimos. La vendimos, no te voy a decir cifra, pero la vendimos por muy pocos millones, y yo estaba 100% convencido que la empresa valía
10 o 20 veces más de lo que la vendimos. Y luego el mercado me dio la razón. O sea, Red Hat que nos compró se disparó su valoración, su facturación, y donde nuestro producto hizo una tremendísima contribución a su facturación los próximos 3 años y a su valoración, y terminó siendo Red Hat comprada por IBM por 33.000 millones. Cuando has hecho una venta, siempre has recibido el dinero en cash, con un earnout. ¿Tú has impuesto alguna...? Es fruto de la negociación al final, ¿no? Es normal que haya un cash upfront. Significa, en los casos míos ha sido siempre el 80% por adelantado y un 20% earnout o reservado a futuro de liabilities o lo que sea. ¿Tú nunca has querido quedarte en la otra compañía y seguir con el corporate o la empresa que te adquiría? ¿Preferías volver a emprender? Mira, depende, porque por ejemplo en Red Hat yo al principio me lo tomé con mucha ilusión y además como venía desgastado de todo el proceso vivido de 9 años con Polymetal, me lo tomé con ilusión por hacer carrera un tiempo en Red Hat, pero no, me decepcionó. En cambio mis socios todavía están en Red Hat, Luis, ¿no? Luego vender a Strands también yo me lo tomé con ilusión de... ¿Pero qué es lo que te decepcionaba? ¿El cambio cultural? El cambio cultural, la manera en la que se toman las decisiones, la falta de agilidad, la lentitud, la burocracia de una multinacional funciona como si fuera una administración pública. Y yo, con mi energía emprendedora, ganar la creatividad, el impulso innovador, no encajaba en ese entorno tan burocratizado, ¿no? Vale, volvemos a San Francisco. Back to San Fran. Sí. Entonces ya me perdí, me sacaste de San Fran para otra cosa y ahora... Y ahora ahí es cuando empiezas a descubrir modelos, ¿no? Que luego... No. Ese es tu planteamiento, que descubrir modelos. No. Yo de hecho fue todo lo contrario. Fue muy enriquecedor a esos meses, casi un año que pasé en San Fran, porque obviamente me inoculé de ese virus emprendedor que hay allí, conocí a mucha gente, pero realmente mi decisión fue, vamos a salir corriendo de San Fran. O sea, yo, lejos de aplicar lo que veía ahí, lo que hice fue huir de lo que veía allí. ¿Por valores éticos o por...? No, valores puramente económicos y de sentido común. ¿Qué pasa? Cuando yo entro en Strands estaba, cuando a mí me llaman, me dice, mira, ahora que terminas tu periodo en Red Hat, si alguien puede sacar esta empresa adelante, eres tú, o de lo contrario la vamos a cerrar. La vamos a cerrar en los próximos 3-4 meses. Pero si tú le ves un vestigio a la empresa de viabilidad y quieres coger el reto, tómalo, ¿no? Y yo lo evalué y dije, yo la puedo sacar adelante, ¿no? Pero cuando yo cojo Strands estaba perdiendo casi $5 millones al año. Y le quedaba muy poca caja y los inversores ya no iban a poner un duro más. Y la empresa había un gallinero de conflictos entre empleados. El CEO que había en ese momento, que era el que querían despedir, no tenía autoridad entre el equipo se peleaba entre sí, o sea, un desastre absoluto. O sea, no me extrañaba que la empresa fuera a quebrar en 3-4 meses, a cerrar. Y yo tomo las riendas de la empresa y en 9 meses, entré el 1 de abril de 2014, 31 de diciembre de ese mismo año, yo puse la empresa en beneficios, con 450.000 euros de EBITDA positivo. Un cambio cultural, ¿no? No, cerré San Francisco. O sea, y despedí a la mayor parte de la plantilla, que era muy conflictiva, porque estaban ya viviendo en ese conflicto de años,
y empecé a poner procesos y orden y marketing, que la empresa no tenía ni marketing. ¿Veías que el talento Entonces, en Estados Unidos, en San Francisco, era mucho mejor que en España? ahí voy, todo lo contrario. O sea, una de las primeras preguntas que yo le hice a la directora de recursos humanos de la empresa es, ¿por qué en San Francisco, ¿por qué tenemos ingenieros tan malos? O sea, tan mediocres, fue mi palabra, tan mediocres. Y me dice, porque pagamos muy mal. Y le dije, pero si estamos pagando $150,000 anuales a un ingeniero. Dice, es que eso es muy baja. Mi marido es programador en Twitter y gana 300,000. Y tiene 30 años. Entonces, pagamos muy mal. Pues entonces cogemos lo que nos viene. Vale. Entonces eso fue ya... Bueno, ¿Y dónde contratasteis? Cerré San Francisco, nos fuimos. ¿Y dónde fuiste? Barcelona. Vale. Me vine para acá y abrí oficinas de desarrollo de software en Cuba, en Argentina y en Malasia. Vale. Más baratos que en Barcelona. Y a partir de ahí, o sea, despedimos la empresa a la mitad, pero inmediatamente aumentamos a un tamaño grande otra vez de empleados. Pero claro, solamente haciendo eso y ganando un par o tres de clientes en ese año, pusimos la empresa en beneficio. Y a partir de ahí ya procesos, organización, un nuevo equipo. ¿Pues los clientes seguían en Estados Unidos o...? Ilusión. ¿Los clientes seguían estando en Estados Unidos o en todo el mundo? No, todo el mundo. Mi estrategia también fue muy de worldwide. Dejar de poner el foco en una geografía para poner el foco en el mundo. Entonces, por eso teníamos oficina en Miami, pero más representativa porque somos una corporación americana. No podía cerrar y ya irme de Estados Unidos. Pusimos una oficina en Miami, administrativa, Buenos Aires, equipo de desarrollo también en La Habana, equipo de desarrollo en Kuala Lumpur, y con eso cubríamos el planeta 24/7. Claro. Y una estrategia de marketing y comercial worldwide, porque a lo mejor hoy no hay una demanda aquí, pero la hay allí. Y entonces con esa estrategia funcionó. Pensar en que el mundo es un país. Pensando que el mundo es un país, funcionó la estrategia. Obviamente tienes que tener un producto y unas capacidades para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, oye, si... O sea, lo que viste también de la diferenciación entre San Francisco y España, más allá del talento, sobre todo en el emprendimiento, es la financiación, ¿no? El acceso y la facilidad a encontrar capital. Hasta ahora yo no te he hablado de financiación. No, pero me refiero más allá del talento. En todo este proceso la financiación nos la dieron los clientes. Sí, pero me refiero ya más en que en España había mucho talento y por ello podía sacarle provecho, y de la misma forma también sucede aquí en el emprendimiento. Ves que en España hay emprendedores, quizás no tanto con la misma ambición, pero sí igual de preparados que en San Francisco. Sí, sí. Aquí hay talento de sobra para montar grandes cosas. Aquí lo que falla es a veces ese talento de aquí tecnológico y creativo tan potente, le falla la parte estratégica y comercial. Y por otro lado, al inversor español le falla la visión estratégica y la confianza. Cambio un inversor, mira, esta startup que vi el lunes, no me extrañaría que en Estados Unidos levante sus 10 millones con un PowerPoint. Yeah. ¿No? Yo, por ejemplo, no invertiría en un PowerPoint, ni 10 millones para empezar, ¿no? Pero no, allí es exagerado el exceso de confianza y de visión estratégica que aquí falta. Vale. ¿No? Ya de forma muy rápida, que nos queda poco tiempo, surge la creación de B Combinator, ¿no? Que empiezas tú mismo, no sé si recibía el nombre ya
de B Combinator al inicio, cuando Sí. tú lo montaste. Sí, siempre empezó con el nombre ya B Combinator, es una marca registrada en Europa. ¿Por qué Combinator? Porque combina todo lo necesario para ser exitoso las empresas, Vale, las pero startups. empezó como un coworking. Empezamos como coworking en la cual alojamos startups donde yo había invertido previamente. O sea, yo había, como he ido vendiendo empresas, he ido invirtiendo, siempre he ido invirtiendo en startups y en los inicios de B Combinator fue un coworking donde se hospedaron las distintas startups que yo había estado invirtiendo en los últimos años y así yo podía ser de mentor más fácilmente si los tenía todos en el mismo lugar. ¿Les cobrabas más equity o...? No, ellos... Qué lujo, ¿no? Ya el acuerdo comercial ya veremos, pero ese fue el inicio, ¿no? Y luego, al juntarme con Jordi, con otros socios que pues, también invirtieron en la compañía, formalizamos eso aún más ya en una aceleradora de startup y posteriormente añadimos el fondo de inversión. ¿Habéis evolucionado más allá o habéis añadido el fondo de inversión? Porque se dice mucho, ya que los modelos de aceleración son muy complicados, ¿no? Que sean rentables. ¿Esto lo ves así? Mira, en mi cabeza no está si somos una aceleradora o un fondo o un qué. En mi cabeza lo que está es hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para que las startups sean exitosas. Y si para que sean exitosas tenemos que poner un espacio, se lo ponemos. Si tenemos que ponerle mentores clave, figuras clase A, nacionales o internacionales, se los ponemos. Si está a hacer eventos de networking potentes o de aprendizaje potentes, se lo hacemos. Si está ponerle en contacto con expertos en marketing, lo hacemos. Si está invertir dinero en ella con un fondo de inversión, lo hacemos. O sea, la combinación de todo lo que podamos hacer para que esas startups sean exitosas, esto es lo que hacemos. Entonces no estamos encasillados en que si somos un modelo de aceleradora o un modelo de incubadora o un fondo de inversión, no tenemos ese complejo de encasillamiento. A nosotros lo que nos mueve, porque todos los socios de B Combinator somos emprendedores que hemos tenido éxito. O sea, hemos pasado por eso y lo que nos mueve es el querer contribuir a la sociedad. En este caso, a través de invertir en emprendedores, ¿no? Sí, es una... Pero es una buena empresa a la vez. Lo vemos vez. como una gran contribución a la sociedad. ¿Lo ves como una empresa también que puede ser muy rentable? B Combinator, Sí. no me cabe duda, B Combinator va a ser una empresa muy, muy rentable. ¿Cuáles son las mejores operaciones, compañías que han salido de B Combinator? A ver, somos muy jóvenes para poder, no tenemos métricas suficientes para poder decir. Pero, por ejemplo, hemos tenido un exit que nos ha multiplicado por 66 veces lo que el fondo ha invertido. Y ¿Esta fue inversión en cash o fue apoyo? Tenemos participación tanto desde la aceleradora como desde el fondo. Claro, a veces cuando tenemos participación de la aceleradora, también eso se puede medir en dinero, ¿eh? Pues claro, todo el gasto salarial de todas las personas o facturas pagadas a mentores, a expertos, o el gasto del equipo, el gasto de edificio, el gasto de luz, el gasto de internet, el gasto de todo lo que de eventos, esto también se cuantifica en dinero. Entonces podemos cuantificar cuánto hemos invertido desde la aceleradora, cuánto hemos invertido en cash desde el fondo y hemos multiplicado por 60. ¿Tú habías tenido mentores ya en tu trayectoria emprendedora? Sí, claro. Y eso es lo que habías valorado mucho, ¿no? Claro. Parte del éxito. Claro. Yo siempre he tenido mentores y he valorado tremendamente el tener a mi lado un mentor que me asesore, o uno o varios que me asesoren, y para mí siempre fueron considerados, y lo digo siempre, mi gran inversión. Mi gran inversión fue cuando yo le di a Robert Thompson
el 5% de mi empresa a cambio de que me mentorizara. Se dice fácil, ¿eh? Yo ahora veo emprendedores que les cuesta dar un 0,5% a un mentor que te puede ayudar a cambiar la vida de la empresa. Yo en mi caso... Yo fui tras él y le dije, no, yo te lo doy. Y además le pagaba 1.000 euros al mes durante años. Y además me dijo, por cierto, yo vivo en Bermudas y me dedico a jugar al golf. Nuestras interacciones van a ser por Skype. Y una vez hago un crucero por el Mediterráneo, el día que toque puerto de Barcelona, nos vemos. Pero yo interactuaba mucho con él por Skype. Muy bien. Y Robert Thompson yo no te puedo negar siempre estuvo a mi lado y me dio los mejores consejos en cada momento. Yo no te negaré que si voy a trabajar con un mentor, exigiré que haya un contrato, ¿no?, con unos mínimos. No vaya a ser que esa persona me venda que me va a apoyar muchísimo, que me presentará a X clientes, a X inversores, y luego no se cumple. Esto depende de la confianza que tú le pongas al mentor, ¿no? A veces... Pero nunca sabes, y el equity vale mucho. Sí, para mí también vale mucho, valía mucho, y fue lo que yo valoré, que Robert Thompson hubiese fundado Hyperion Solutions, la hubiese sacado a bolsa en el Nasdaq y lo hubiera vendido a Oracle por 3.000 millones. Para mí eso ya dice mucho de esa persona. Es como si ahora me apareciera Steve Jobs o Elon Musk o cualquier otro, o Bezos, y yo con los ojos cerrados le diría, yo te doy un 5% y no firmamos ningún contrato. Yo con Musk o con Bezos o con Jobs no firmaría ningún contrato. Yo te lo doy. ¿Quieres saber en qué te ayuda? Asumo que me van a ayudar. ¿Sabes? Sí que quedará bonito en el cap table, eso ¿no? depende de quién es, ¿no? Quedará bonito en el Obviamente yo con Robert firmé un contrato, pero no fui tan preciso como tú estás diciendo. ¿Cuál fue la compañía que hizo disponer de su tiempo, que me dedique su tiempo, ya el te... valor irá surgiendo. Pero si me pone, no, yo te voy a presentar a 10 clientes, a lo mejor lo hace para cumplir porque el contrato lo dice, pero ninguno de esos clientes me llegó a nada y él me los presentó. Vale. ¿Sabes? Entonces, a veces depende de la calidad del mentor, ¿no? Vale. Ya para terminar, ¿cuál fue la compañía que os dio un 66X? No te lo puedo decir. ¿No? Pero saldrá publicado. Yo sé que hay compañías que han salido allí muy exitosas o que están creciendo como Tatus. Lo leerás. ¿No? Muy bien. ¿Tenéis una tesis marcada como aceleradora, fondo de inversión, más allá de que sean proyectos en fase muy inicial? ¿Cómo? Sí, ¿Tenéis una tesis de...? Sí, tenemos nuestras tesis de inversión, nuestras tesis de salida. Vale. Entonces, Vayamos ya a la sección final, que son preguntas rápidas, respuestas rápidas, venga. que nos presentan desde Delvin, que es donde nos encontramos. La primera, muy sencilla. ¿Has ganado más dinero emprendiendo o invirtiendo? De momento emprendiendo. ¿Cuál es...? Yo soy, ojo, soy parte de B Combinator. B Combinator invierte en startups de dos maneras. Con la aceleradora, porque eso es inversión de nuestro tiempo y nuestro dinero, porque vamos financiando eso, y como fondo. Pero yo, Eric Brieva, me considero profundamente emprendedor, o sea, yo soy emprendedor. Claro. Entonces, yo creo que como inversor ganaremos dinero como consecuencia de hacer que las startups sean exitosas. Como emprendedor he ganado dinero como consecuencia de hacer bien las cosas. Pero yo tampoco he perseguido mucho el ganar dinero. Claro. ¿Pero cuál es, por ejemplo, la startup más exitosa o que has vendido un múltiplo mayor? ¿Es esta la del 66? Mira, no necesariamente la que has vendido por más dinero, por más múltiplo, es la que más dinero hayas ganado. Ya. Depende de qué porcentaje tienes en la empresa claro. también. ¿Sabes? Pues la que más has ganado. Yo creo que con Polimita. Vale. En cambio, Strand se vendió mucho más cara, pero claro, mi participación era menor. ¿Alguna compañía de tu antiportfolio? ¿Algún DEC que hayas recibido, que lo invertiste, no entró en B Combinator
¿Por qué descartasteis? Hay varias. Sí, hay varias, pero ahora no me viene ninguna a la mente. Que hubiésemos descartado y hubiese triunfado. También te digo, como somos tan jóvenes en B Combinator como fondo, o sea, tenemos 4 años, ¿no? Como inversores y aceleradores, pero tenemos éxitos, pero no exits suficientes. Claro. Así que tenemos 2-3 exits. Este que se va a anunciar dentro de poco, el DSC múltiplo de 66. Habrá sido Ya estaremos ahí atentos para ver cuál habrá es. sido el mayor. Muy bien. ¿Algún emprendedor que te inspire mucho o te haya inspirado? A mí me inspiran en general los Lo primero que emprendedores. te Yo no salga. tengo un ídolo, no tengo un ídolo. Pero uno. A mí me gusta mucho Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates me gusta mucho. ¿Y algún libro? Como el suyo, quizás. No, a mí me encantó el Lean Startup de Eric Ries. Y lo he aplicado después para mis clases en la universidad y de hecho para la metodología de B Combinator. ¿Alguna compañía que te hubiese gustado invertir o emprender? Que no sea ChatGPT, que antes lo has dicho. Donde me hubiera gustado invertir. Sí, porque te gusta el modelo de negocio, el sector, entre otros. Salesforce, por ejemplo. 2 programas de inteligencia artificial que te gusten mucho, que digas wow a día de hoy, o por qué no, que no sean fuera de ello. De Domena.ai. Que ya te invitaremos en un podcast para que nos cuentes cuál es tu emprendimiento, ya que nos estamos yendo de tiempo, ¿te parece? Bueno, ya sí, por terminar, si quieres en un minuto haznos el pitch y aquí terminaremos el podcast de qué trata tu nueva startup que has fundado y esperemos que más allá de que termine en un exit, que es el hilo conductor que sigue tu historia emprendedora, que lo disfrutes mucho, ¿no? Que no tengas estos problemas que has sufrido, que sé que ahora te cuidas mucho y que valoras más allá del emprendimiento disfrutar del día a día y apoyar a otros, pero para no dejar con las ganas al público, queremos un podcast para hablar de forma concreta acerca del proyecto. Cuéntanos en un minuto y terminamos aquí. Bueno, en la era actual de tan alta demanda de inteligencia artificial, de Domena lo que hace es resolver end-to-end la aplicación de inteligencia artificial al mundo de las empresas y la resolución de problemas. Desde el acceso al dato, la generación de grandes volúmenes de datos y el acceso seguro a los datos, la creación de modelos y aplicaciones de inteligencia artificial, la explicabilidad de esos modelos y aplicaciones de inteligencia artificial para estar en compliance con una inteligencia artificial transparente, ética y segura, y el intercambio de datos entre empresas. Esto es de Domena.ai. Mucho AI, muy técnico todo. Si no lo habéis entendido, lo traducís en el chat GPT, os ayudará a saber en concreto qué es lo que hacen. Os seguro que en la próxima entrevista que vengas nos comentarás cuál ha sido la evolución. Y nada, hasta la próxima. Saludos. Un placer. Gracias.